Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos por tener la oportunidad en esta mañana de poder juntarnos y venir de diferentes lugares, de diferentes situaciones. Venimos con el propósito de escuchar tu voz y de recibir esa palabra de vida, esa palabra que refresca el alma, esa palabra que transforma nuestro pensamiento y que sacia nuestra alma, Dios, de todo tu bien. Te pido que toques el corazón de todos los que estamos aquí de una manera poderosa y que cada uno de los que estamos podamos salir, Dios, saciados de tal forma, Dios, que tu Espíritu nos lleve a hablarle a las personas, a poder invitar a las personas a reconciliarse contigo, Dios, a hacer la paz contigo por medio de Jesús. Señor, te ruego que tú, Dios, seas el que hables, que tu amor inunde el corazón de cada uno. Señor Jesucristo, que tu gracia, Dios, sea derramada e inunde nuestro ser y que tu Espíritu Santo nos envuelvas, nos llenes de poder y de gracia. Damos gracias por esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 12, verso 38. Dice así, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Voy a usar la Biblia, la nueva versión internacional, pero este pasaje se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Vamos a estudiar del verso 38 al verso 42, pero el verso central es este. Mateo 12:38 dice así: entonces algunos fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Señales cósmicas. Hoy, si ustedes prenden la televisión, prenden el internet, encuentran que hay quien dice que ya se están dando las apariciones de los dos testigos del Apocalipsis. ¿Qué opinan de eso? Que no. La Biblia habla de los dos testigos, pero ya en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de los juicios que Dios enviará contra este mundo, se habla de que va a caer un meteoro gigantesco. Y bueno, la Biblia sí habla de estas cosas, pero todavía hoy estamos en un tiempo de gracia donde Dios está permitiendo en su misericordia que la gente vuelva su corazón hacia Él. Que el eclipse fue una señal del fin de los tiempos. Es que esto, y por ahí salen personas que interpretan las estrellas y que la estrella esta y que esto, y estamos viviendo tiempos de mucha confusión. Oye, pastor, yo voy a hacer una anécdota que pasé. ¿Una qué? Me voy a preguntar, porque quiero saber, y estoy con esa curiosidad. En una ocasión yo venía con mi pareja de Iztapalapa y él me dijo, voy a ver para ver si no llueve. No sé si usted lo ve, pero me enseñó y se vio una cruz tan blanca, pero bien hechacita, blanca, bien hechacita. Y no entiendo la naturaleza, si es naturaleza fue de Dios, no sé. Pues ahorita con el pasaje creo que le va a quedar respondida, pero si no, al final tratamos más profundamente esa duda. Porque algunas personas están hablando y dicen que ya están sueltos los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero yo le estoy diciendo que yo la vi con él y él no se lo diría. Era una cruz que abarcaba toda la tierra, pero bien hechecita y era blanca. Esa es mi duda. Al final, bueno, con el mensaje, es que es interesante lo que usted está preguntando. Y algunas personas confunden el día de hoy a Alá con el Dios de la Biblia. Y como dice la hermana, muchísimas señales en el cielo y cosas, y estamos así como en un tiempo de ¿y qué está pasando? La pregunta que quiero responder el día de hoy es:
¿Cómo se ha manifestado o cómo se ha demostrado Dios a tu vida? Eso es lo más importante. ¿Habrá muchas señales? Sí, pero lo importante es contigo. ¿Tú qué podrías decir cómo Dios se ha manifestado o se ha mostrado a tu vida? Las personas quieren señales, pero no quieren volverse a Dios, no quieren arrepentirse. Y el título es, como le dijeron los teólogos, los religiosos, las personas, al Señor Jesucristo: danos una señal. Queremos una señal de que tú has sido enviado por Dios. Danos una señal. El tema, les voy a leer el pasaje completo. Dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre enorme de un pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Las personas, el tema es, buscaban una señal. Ahora, recuerden el contexto. El Señor Jesús, versos antes, que lo hemos ido estudiando, ¿qué había hecho? Había echado fuera un demonio, había liberado a una persona que no podía ver y no podía oír, no podía hablar. Jesús había echado fuera demonios. Nadie echaba fuera demonios, nadie podía. Los seres humanos no tienen autoridad fuera de Jesucristo para echar fuera un demonio. Entonces Jesús acababa de hacer esa señal. Les está explicando, les está hablando y lo están atacando y le dicen: bueno, vamos a terminar el asunto ya. Danos una señal. ¿Qué piensas de eso? Danos una señal de que verdaderamente tú vienes de parte de Dios. Danos una señal y vamos a ver el primer punto. ¿A qué se referían con una señal? ¿Por qué pedían una señal? Si ustedes abren su Biblia, me acompañan, vamos a leer Mateo 16, ahí 2 páginas después, 16:1. Vean lo que dice. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, o sea, ¿cuál era el deseo? Para ponerlo a prueba. No era porque querían saber de él, no era porque entendían que él los quería salvar. Jesús no vino a hacer una religión, Jesús no vino a decirles: miren, ahora vamos a hacerle de esta manera para que nos vaya bien a todos y seamos felices en este mundo. El Señor Jesús vino a salvar a las personas, a liberar del pecado, a dar vida eterna. A veces ni siquiera sabemos qué es la vida eterna. Pensamos que la vida eterna es en el cielo, pero la vida eterna es una condición de vida que comienza en este mundo, que Dios, el hombre ha rechazado a Dios y que Dios no vino a cambiar el mundo para que seamos felices en este mundo. Dios vino a darnos una vida abundante. La vida eterna es una vida abundante, pero en la comunión con Él en medio de este mundo. Podemos vencer el mundo. Jesús dijo: yo he vencido al mundo, confíen en mí. Podemos vencer el mundo, el rechazo, el pecado, y podemos vencer la tristeza, la amargura y todo lo que pasa. Pero si nos tomamos de Dios, nos agarramos de Jesucristo. Los fariseos, los saduceos, la gente religiosa, el clero de aquellos tiempos, el poder político le dicen a Jesús: para ponerlo a prueba, danos una señal del cielo.
O sea, déjanos ver, a ver, si tú de veras eres de parte de Dios, haz algo. Y podríamos tal vez pensar como Moisés, es que se oscureció el sol 3 días. O es que queremos que, como en algún momento le dijeron, que llueva pan del cielo. A veces los seres humanos pedimos y le decimos a Dios, si tú estás conmigo, a ver, quiero ver que tú de veras existes y que tú me hagas algo, que me des dinero, que me sanes, que me hagas esto. Y a veces le decimos a Dios, quiero una señal del cielo, pero las señales que Dios ha dado del cielo y la señal más importante que vamos a ir viendo, que es la Biblia y Jesucristo. ¿Qué hemos hecho los seres humanos con esto? Le hemos dado la espalda. Entonces, señales sobran. Señales de la economía, de la sociedad, de la maldad, el enfriamiento del amor, la apostasía en la iglesia, la violencia, el aumento de religiones, el aumento en la confusión. Hay un montón de señales, y sí hay señales en el cielo, pero la más grande señal, ¿cuál es? Jesús. ¿Y quién la entiende? No la entienden, porque no quieren entender. Marcos capítulo 8, verso 11 y 12. Dice así, otra vez: llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Y les dice, les aseguro que no habrá ninguna señal. Le pedían un milagro. La gente pide milagros. ¿Y los milagros cambian el corazón? ¿Saben? No. Un milagro no salva a nadie. Un milagro es una manifestación de la presencia de Dios. Es una obra diferente, porque Dios, el hecho de que exista y haya oxígeno y podamos vivir, es un milagro. ¿Quién hace que nuestro corazón ahorita bombee? Solo Dios. ¿Quién hace que podamos caminar? O que podamos por lo menos pensar, que estemos aquí. Solo es Dios. Bueno, las personas piden milagros para que Dios se manifieste. Y luego, ¿qué hacen las personas con la manifestación de Dios? Juan capítulo 2, verso 18. Es una historia, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el Señor Jesús cambia el agua en vino. ¿Se acuerdan de ese gran milagro? Es una de las señales, dice la Escritura, este fue el principio de señales. Pero es una de las señales menos entendidas. ¿Y por qué la Biblia dice que es el principio de las señales? Se lo voy a leer, capítulo 2, verso 18. Dice, entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús cambió el agua en vino. Nadie puede cambiar su naturaleza. Nuestra naturaleza normal está contaminada por maldad. ¿De dónde surgen las emociones tristes, depresivas? ¿Por qué vemos muchas veces las cosas malas? ¿Por qué no sabemos cómo lidiar con este mundo y actuamos conforme a nuestros pensamientos y luego nuestra mente? Y yo creo que podríamos, siendo sinceros, reconocer cómo muchos de nuestros pensamientos nos llevan a problemas, nos llevan a situaciones equivocadas, malas decisiones. ¿Quién nos obligó? Nadie, pero uno. Es más fácil. Dice la Biblia que para controlar la boca necesita uno estar bien lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nuestra boquita nos ha metido en unos problemones? Porque hablamos y dijimos, opinamos, nadie nos pidió la opinión, pero ahí estamos señalando a todos y cuestionando y hablando y mandando y presumiendo y chismeando y al rato, ¿cuántos problemas ha habido en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en todas partes? Porque no hemos sabido detener nuestros labios. Al Señor Jesús le cuestionan y le piden. Jesús, el Señor, les va a hablar sobre una señal. Quiero leerles antes primera carta a los Corintios, capítulo 1,
verso 22. Dice así: los judíos piden señales. Los judíos eran así como las personas que se creían que conocían más a Dios, como los más cercanos a Dios. Bueno, Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios creó a Israel como un testimonio de que Dios quería un pueblo, quería obrar con la humanidad y bendecir a la humanidad. Y es el testimonio. Pero Israel rechazó a Jesús. Entonces Israel se cerró la puerta con Dios. Los judíos piden señales, porque ellos creen que pueden entender y asimilar lo que Dios quiere hablar. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente: y los judíos piden señales, y los que no son judíos buscan sabiduría, ¿no? La gente, la ciencia. ¿Quién sabe de ciencia? De veras. Algunas personas, un puñado de personas, científicos, tal vez astrónomos, tal vez químicos, tal vez biólogos, tal vez físicos. Pero ¿quién sabe de ciencia? Pues solamente esas personas. Si te preguntaran ahorita cuáles son las leyes de la física, las primeras, las básicas, dime las primeras 5, las primeras 10, ¿quién se las sabe? Y ya hasta puse las manos atrás y se fijaron. Entonces, a la gente que dice, la ciencia, ¿qué sabes de ciencia? La gente, la ciencia, la razón, la psicología, ¿qué sabes de psicología? ¿Cuántas escuelas de psicología hay? Bueno, entre ellas mismas se pelean. Y al final todos dicen, no, pues bueno, mi intento y mi postura es esta para tratar de hacer esto. ¿Y quién lo ha logrado? El ser humano sigue exigiéndole a Dios, muéstrate. Pero la señal que Dios nos ha dado, ¿cuál es? Dijimos, Jesús, Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta que el Señor Jesús le dio a las personas cuando le pidieron, danos una señal? ¿Qué fue lo que dijo? Verso 39, ¿se fijan? Esta señal, bueno, la respuesta fue no. Jesús dijo, no les voy a dar una señal. Dice el verso 39, esta generación, ¿cómo calificó Jesús a las personas que le exigen a Dios una señal? Incrédulas, dice esta versión, malvada y adúltera. Pide una señal milagrosa. Pero Jesús dice algo, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? ¿Quién se sabe la historia de Jonás? Todos, levántenme la mano, los que sí se la sepan, los que no se las platico. Muy bien, niño. ¿Los demás no? Ok, se las platico rápido. No se lo comió una ballena, pero sí se lo comió un gran pez. Miren, Jonás, Dios lo escoge y lo llama como profeta. Y Jonás así dijo, heme aquí, ¿no? Bien feliz. Pero Dios le dijo, ve y háblale a un pueblo que eran sus peores enemigos. Se llamaban Asiria. Ese pueblo, hagan de cuenta que te dice el Señor, ve y predícale al vecino pandillero que ha golpeado a tu familia, que te robó el carro, que te insulta, que te roba cada vez que te ve, que te amedrenta, ¿qué pensarías tú? ¿Irías a tocarle, a decirle, Dios quiere? Jonás hizo lo mismo que tú estás pensando, se fue al otro lado, se cambió de casa. Jonás agarró un barco y se fue, lo que hoy diríamos, al otro lado del mundo. De verdad, tomó un barco y se fue y dijo, hagan de cuenta que Asiria está allá, donde está la guitarra, y Jonás se fue de aquí a Estados Unidos. No, dijo no. Pero Jonás en su idea dijo, voy a huir de Dios. No, eso no, mira lo que me pidas, pero eso no. Entonces Dios, cuando Dios te dice algo tienes que hacerlo. Si tú te comprometes con Dios, lo tienes que hacer. Dios te va a usar, pero tienes que hacerlo a la manera de Dios. Y no siempre la entendemos y humanamente no es fácil. No es fácil, va en contra muchas veces de tu sentir, ¿no? Entonces viene una tormenta, y a Jonás lo echan a la tormenta, porque cuando te alejas de Dios y cuando quieres huir de Dios, solamente cosas difíciles te van a pasar. Te van a venir la noche, la tormenta. Y cuando lo echan al mar, viene Dios, prepara un pez para que no se muera. Porque Dios usa las tormentas no para destruir nuestras vidas, sino ¿para qué?
para volvernos a Él. A veces tus problemas no es que Dios esté enojado contigo y te va a hacer pedazos y te va a pisar y ya no quieres saber de ti. No, Dios te ama, pero esas tormentas son a veces usadas por Dios para que vuelvas y le digas perdóname, porque Dios te quiere perdonar, porque Dios te quiere ayudar. Y Dios prepara un pez y entonces ese pez se come a Jonás y se va al fondo del mar. Y Jonás comienza a orar y empieza a recitar salmos y le pide perdón a Dios. Y entonces ese pez lo lleva a la orilla, cerca de la tierra, donde estaban, ¿quién creen? Los asirios. Entonces Jonás no salió del pez así de traje, de smoking. Jonás salió vomitado. Dice la Biblia, así sale uno después de hacerse pedazo de la vida, tomando malas decisiones. Y entonces Jonás va con los asirios y no está de acuerdo. Pero Jonás le obedece a Dios y dice, está bien, y comienza a predicarles. Y la síntesis de la predicación fue, arrepiéntanse. No les dijo más, solamente arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. Pero dentro del testimonio, imagínate, la gente veía a Jonás todo vomitado porque no había así como tiendas de ropa que dijera Jonás, traigo mi cartera o mi tarjeta de crédito y pago No, o sea, la gente veía a Jonás seguramente maltrecho porque venía vomitado no de una ballena, de un pez grande. Entonces Jonás tuvo que decirle a la gente, Dios tuvo que mandarme al fondo del mar, que me tragara un pez para que viniera a hablarles y decirles cuánto los ama. Arrepiéntanse. Y no habló mucho porque no los quería, pero les dijo eso. Bueno, la gente oyó a Jonás y vio a Jonás. Y la gente, dice la escritura, lean el libro de Jonás, está bien divertido. Se lo estoy resumiendo, pero la verdad está divertido porque uno entiende el amor de Dios y uno se da cuenta cuántas veces hemos tenido que ser tragados por diferentes situaciones porque no le hicimos caso a Dios. Pero que Dios nos sigue amando. Y entonces ese pueblo, hasta los animales los pusieron en ayuno. Ese pueblo se arrepintió. ¿Y qué creen que hizo Dios? Perdonó sus pecados. Entonces Jesús les dice, les voy a dar solamente la señal de Jonás. Y la esencia de la señal de Jonás, dice el verso 40, ¿cuál fue? Estuvo 3 días y 3 noches en la pancita del pez. Y dice el Señor Jesús que Él tendría que estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesús murió en la cruz y fue enterrado. Esa es la más grande noticia. Nadie se ha resucitado a sí mismo. Una persona que muere, Jesús resucitó personas. Y Dios, usando su poder a través de algunas personas, Elías, Eliseo principalmente, y ya después Pablo y Pedro, son los 4 que registra la Biblia de momento, los únicos que recuerdo. Que Dios, su espíritu, levantó a personas muertas, pero recién muertas. En el caso de Jesús, 3 días, y la Biblia dice lo que hizo el Señor Jesús. Mientras su cuerpo estaba en el sepulcro, Jesús no murió. Jesús no fue vencido por la muerte, no fue vencido y esclavizado por el diablo. Jesús, dice la Escritura, baja al centro de la tierra y les proclama a todos, a las personas que estaban ya en lo que la Biblia le llama el Hades o el Seol, el lugar de tormento, Lucas capítulo 16. Mientras esas personas ya estaban en tormento y mientras había un montón y hay un montón de seres espirituales condenados en prisiones espirituales esperando ser lanzados al fuego, Jesús baja y Jesús proclama su victoria. Y no solamente eso, los santos del Antiguo Testamento, aquellos que tenían esperanza en un Salvador, cuando ven a Jesús, Jesús les dice, he vencido. Y dice la Biblia, Efesios capítulo 4, toma cautiva la cautividad, Salmo 68, y dice que los lleva al cielo, para que en el cielo esperen el momento de la resurrección de los muertos y la manifestación completa del reino de Dios. Jesús entonces les dice, hay una señal mayor, la señal de la resurrección. En la Biblia vamos a encontrar 3 formas en las que Dios se ha revelado, y deberías apuntarlas, de veras, si no, por lo menos apréndelas. Una, la primera, Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque las cosas invisibles de Dios,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas o a través de la creación, de modo que los hombres no tienen excusa. Cualquier persona, si ustedes hablan con alguien que dice, es que el Big Bang, bueno, ok, te la compro. ¿Y quién produjo el Big Bang? ¿Y de dónde salió el Big Bang? No, pues una implosión de la nada no puede crear algo. Esa es la realidad. Dios, dice la Escritura, Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio, cuando todo comenzó, Dios creó los cielos y la tierra. Así dice la Biblia. Dios entonces, a través de la creación se ha revelado a las personas. Pero el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y después comienza y dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y comienza a hablar que la segunda revelación de Dios es a través de la Biblia. No hay manera que alguien hubiera tenido la capacidad de inventar las historias reales, comprobables de la Biblia. No hay manera que alguien explique, hay 3 teorías sobre la creación, ¿sí? La creación bíblica. ¿Por qué no podemos confirmarlas? Porque el único que estuvo ahí fue Dios. La primera, la tierra vieja. La creación de Dios fue en 7 días, pero esos 7 días pudieron ser periodos de 1000 años o de miles de años. Una tierra vieja. Y la tierra podría tener millones de años, de acuerdo a eso. No es lo más aceptable porque la Biblia usa la palabra yom, hebreo, que significa un día, un periodo de 24 horas. Entonces, lo siguiente es la teoría de la tierra joven, que Dios creó la tierra en 7 días, pero algunas personas preguntarían, bueno, ¿y entonces? ¿Y cuándo salieron los ángeles? ¿Y dónde fueron creados? Y habría como algunos detalles que son ciertos y naturales. La tercera teoría, la teoría conocida como la teoría de la brecha, que es la que creemos todos, habla de que Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 dice que la tierra está vacía, desordenada, sin propósito, y vemos un caos. Y ahí entra todo lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 16 en adelante, que el Señor Jesús fue el que creó los principados, potestades, y entra Ezequiel 28, Isaías 14, donde se habla sobre la creación de los ángeles, sobre la caída de Satanás, el comienzo del pecado, y vemos que ya en Génesis capítulo 3 aparece no el mal, sino aparece ya Satanás, y vemos cómo ya el mal existía. Entonces, Dios a través de su palabra ha revelado todas las cosas. ¿Cuál es la señal que Jesús les dio a las personas? La Escritura. Recuerden al profeta Jonás. Y Jesús les dice, y aquí hay alguien más grande que Jonás. Jesús asimismo se menciona como profeta y más grande que el mismo Jonás, que es Jesús interpreta el Antiguo Testamento. Jesús usa, vemos las leyes hermenéuticas de acuerdo al Señor Jesucristo, y Jesús dice que Jonás era una muestra, era una representación de lo que Él haría para salvar a las personas. Verso 40 dice, verso 41, los habitantes de Nínive entonces se van a levantar contra esta generación y la van a condenar. Jesús, el Señor, menciona en el verso 42, la reina del sur también se va a levantar en el día del juicio y condenará a esta generación. La tercera señal, o el tercer punto más bien, el tercer punto. Primer punto, ¿cuál fue? Piden una señal cósmica. Segundo punto, así como viene la Escritura, la respuesta, no. La señal es las Escrituras. No le va a dar señales del cielo, las Escrituras. El tercer punto, el final. ¿Qué dijo el Señor Jesús? La señal al final del tiempo, para cada persona, la más terrible señal va a ser el juicio. El juicio
es la señal más terrible para esa generación mala y adúltera. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Los ninivitas se van a levantar y van a condenar a estos que están pidiendo señales. Dice en el verso 42, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Y da la razón, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Les voy a leer primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 9, si lo quieren apuntar. Si quieren solamente escucharlo, les recomendaría que lo puedan apuntar. Capítulo 10, verso 9. Dice así: y alabado sea el Señor. La reina del sur está diciéndole a Salomón estas palabras. Les voy a leer desde el verso 8 para que... Dice: dichosos tus súbditos, dichosos tus estos servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey, para que gobiernes con justicia y sabiduría. Jesús dice que Él es más grande. Él se compara a Salomón como rey y dice que Él, el Señor Jesús, es más grande. Cuando la reina oyó, les leí, se admiró de la sabiduría, de la capacidad tan grande de Salomón. Pero ¿qué describe la reina del sur? Si ustedes observaron, describe a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios por la sabiduría que le había dado a Salomón. La reina del sur vio la gloria de Dios, reconoció al Dios de Israel, al único Dios verdadero, a través de las palabras de Salomón. Y Jesús dice: y alguien más grande, yo como rey, soy más grande que Salomón. Con las palabras de Jesús, ¿qué tendrían que haber entendido estas personas entonces? Tendrían que haber visto la gloria, la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Salvador. Porque Dios vino, envió a Jesús a salvar a las personas. Conclusiones. ¿Qué te enseña este pasaje acerca de Dios? Si te dijera ahorita, ¿qué aprendiste de este pasaje sobre Dios? ¿Cómo se mostró Dios a través de este pasaje? Jesús, ¿como quién? Como el Salvador. ¿Cómo salvaría a Jesús? A través de la resurrección. ¿Qué te enseña este pasaje acerca del mundo? Me ven así, no es examen, pero sí. Son preguntas para que tú, y si quieres apúntalas, medites en ellas. ¿Qué te enseña este pasaje del mundo? ¿Cómo es la gente? Jesús la describió a las personas como malas. Son malos. Se han corrompido. No han querido ser fieles a Dios. Les llama adúlteros. El adulterio es cuando alguien traiciona. En vez de amar a Dios y relacionarse correctamente con Dios, se han vuelto contra Dios. Jesús había echado fuera un demonio, dado vista a un ciego, al hombre ciego y sordo. Y a pesar de eso, las personas que estaban frente a Jesús eran más ciegas, más sordas y tal vez estaban más endemoniadas que el mismo hombre manifestado. ¿El mundo cómo está hoy? Hace 3-4 días el Halloween, ¿no? Y hasta Halloween cristiano. Vacilamos mucho con eso, pero ¿cuántas personas diciéndose cristianas en los Halloween? ¿Tú crees que a Dios le gustaría verte disfrazado del ser más perverso, vil que existe en el universo? ¿Crees que a Dios le gustaría que tú disfrazaras a tus niños de adoradores del diablo? La brujita, las brujas
hacen hechizos y causan males usando poderes satánicos. Y hay muchas personas que celebran sacrificios hasta humanos, por lo menos de animales en estas fechas, y se hacen aquelarres de ocultismo y el panteísmo, y adorando a la naturaleza y haciendo un montón de cosas que ofenden a Dios. Esa es la realidad del mundo. Tradiciones por encima de lo que Dios ha dicho. Esa es la condición del mundo. El mundo está cegado y entregado a la maldad. Ahora entonces, ¿qué te enseña este pasaje de tus propios motivos, pensamientos, de tu corazón? ¿Qué te dice este pasaje? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? A veces venimos como diciendo y confesándole a Dios: Señor, me está faltando la fe. ¿Por qué? Porque a veces tus emociones están hasta el piso, porque a veces las tentaciones te están venciendo, porque a veces ni siquiera tienes la fe suficiente, la confianza, el amor y la pasión por Jesús para hablarle a la gente. ¿Le hablaste a la gente de Cristo en estos días de Halloween? No es conmigo. Pregunta: ¿de veras diste testimonio? Y no es de que te pares y los condenes, sino que le dijeras a la gente: celebro más bien la vida de Cristo que una fiesta donde todo es oscuro. Celebro más al Dios que da vida que tradiciones que no tienen ningún peso, ningún sustento, ningún valor real. Y hablarles con amor a las personas, buscar a las personas y decirles: no soy Dios, no me veas como el mejor ejemplo, pero quiero decirte que hay alguien que cambia la vida. Las personas buscaban una señal, y tal vez tú le dices a Dios: quiero una señal de que estás conmigo. Mira, hay una señal bien clara en el mundo. Hay un montón de gente que está buscando a Dios. Hay mucha que no, la mayoría no. La mayoría, aún diciéndose cristianos, andan arrastrando la cobija y andan haciendo cosas indebidas, entregados al paganismo, entregados al mundo, viviendo como el mundo. Olvídate de ellos. Hay gente que se está esforzando. Hay gente que le está creyendo a Dios. Hay gente que está orando. Hay gente que está intercediendo y le está diciendo: Dios, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de este país. Dios, ayuda a los que están necesitados. Hay un montón de gente sin casa, sin hogar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El mandamiento es: acepta el testimonio de Jesús. Es lo único que pide la Biblia. Jesús dijo: hay una buena obra que Dios quiere, que crean en mí. No hay que portarse bien, hay que creer en Jesús, hay que entregarle la vida a Jesús, y Jesús nos transforma. Jesús nos da el poder para vivir adecuadamente, conforme a la ley de Dios, conforme a Cristo, en medio de ese mundo. Nos vamos a equivocar más veces de las que queremos, y duele. Pero si tú de verdad amas a Dios y le pides a Dios: ayúdame a amarte más, quiero necesitarte más, Dios va a producir aquí un amor por Él cada vez mayor. Dame fe. Te va a ayudar Dios a confiar en Él, a sostenerte, a mantenerte firme, aunque las cosas mucho están difíciles, están complicadas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que creas en Él. ¿Habrá algún pecado que confesar? ¿Habrá algo que tengas que hacer cuentas en este momento con Dios? No mañana, no al rato que llegue a mi casa, ahora sí me pongo a cuentas. Mira, dice la Biblia: hoy es el momento, este es el momento, este es el día, este es el tiempo de salvación. El apóstol Pablo decía a las personas algo: la buena noticia, Jesús vino a salvar a los pecadores. Así, dile 2 frases a las personas, no les des más explicaciones. Diles: la Biblia dice que Jesús vino a salvar a los pecadores, y la Biblia dice que Dios quiere que te reconcilies con Él.
Eso es el Evangelio. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y eso es lo que hoy yo te diría: vuélvete a Dios. Si te has equivocado, seguramente mucho. ¿Sabes qué? Dios no te desecha. Si estás aquí es porque Dios quería que oyeras que hay gente que se va a perder. Que hay gente que va a levantar el puño y va a decir: ¿dónde estás? Pero hay mucha gente que se va a agachar y va a decir: ten misericordia de mí. Y esas personas van a ser salvas. Dios no quiere que tú te vuelvas perfecto, Él te quiere perfeccionar. No podemos hacerlo a nuestra manera. Hay esperanza en Jesús. El Señor cambia vidas, te lo prometo. Dios ha cambiado mi vida, Él la sigue cambiando. Y el único que me ha dado esperanza en los momentos más difíciles, cuando sientes que te quedas solo, cuando la gente que tú esperas que esté a tu lado, puede ser esposo, esposa o amigos, y tú esperas que caminen contigo y te dan la espalda, sientes que se te acaba la vida, porque queremos a la gente. ¿Sabes quién no te da la espalda? Jesús. Cuando piensas que se te acabó el trabajo, cuando mucha gente vive crisis, ansiedad, porque se da cuenta cómo está el mundo, en esos momentos la esperanza es Jesús. ¿Sabes qué? Si se acaba el mundo, dice el Salmo: si los montes se removieran y si el mar llenara la tierra, sigue habiendo un Dios, el Dios de la Biblia, Jesucristo, y sigue salvando. Vuélvete a Dios, recupera la esperanza, arrepiéntete, vuelve tu vista a Dios y dale la espalda al pecado. Cierra tus ojos, por favor.